En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Dios revelado en sus nombres. Capítulo 2, quinta parte. Me alegro de estar nuevamente con ustedes otra vez en la conclusión de otra semana. Hoy voy a continuar y concluir el tema que he estado tratando en las últimas 2 semanas, Dios revelado en sus nombres. Lo que podemos saber de Dios a través de los diferentes nombres que se le dan en las Escrituras. Desde el final de la semana pasada y a través de esta, he estado hablando de los 7 nombres de pacto de Jehová, nombres que reflejan la fidelidad de pacto de Dios en su trato con el hombre, y recordará que le sugerí que encontraría gran bendición en la memorización de esos nombres. Hasta ahora hemos estudiado juntos 6 de esos nombres de pacto. El primero es el que provee, el segundo es el que sana, el tercero es el que es nuestro estandarte, el cuarto es el que es nuestra paz, el quinto es el que es nuestro pastor, y el sexto el que es nuestra justicia. Hoy hablaré del séptimo y último de esos nombres de pacto, el que está allí, el que está siempre presente. Esos nombres se encuentran en Ezequiel 48:35. Dice así: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, Jehová allí. Ese es el nombre, Jehová está allí. Los últimos 8 o 9 capítulos de Ezequiel están relacionados con la restauración de Israel y describen la reconstrucción de una ciudad y la construcción de un templo, y se dan muchos detalles tremendos acerca de la construcción de ese templo, detalles de los materiales que serían usados, etc. Y cuando el templo y la ciudad hayan sido terminados, un nombre les será dado: Jehová está allí. Esto resalta, por supuesto, la verdadera razón para construir la ciudad y el templo, que fuese un lugar de morada para el Señor. Es como si el Señor esperara hasta que todo estuviera completo y hasta que todo estuviera exactamente de la manera que Él lo quiere, y luego dijera: bueno, ahora este será mi lugar de morada, yo estaré ahí. Debemos buscar un momento los antecedentes de toda esta situación. Uno de los mayores temas de Ezequiel es la gloria de Dios. Su presencia manifiesta en medio de su pueblo, la presencia del Señor de una manera que pueda ser percibida por los sentidos humanos, por los ojos y los otros sentidos. Y la palabra hebrea para ese tipo de gloria es Shekinah o Shakinah, que se deriva de una palabra que significa morar. Esto es Dios morando en medio de su pueblo, su presencia manifiesta en nosotros. En el comienzo de la profecía de Ezequiel, la gloria de Dios estaba aún en el templo de Jerusalén, pero por el pecado continuo y por la rebelión de Israel, Dios tuvo que retirar su presencia. Su gloria se fue del templo y de la ciudad. Esto lo describe Ezequiel en el capítulo 11, versículos 22 y 23. Pues alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese es el monte de los olivos. En ese punto Dios estaba tan angustiado por el pecado de su pueblo que retiró su presencia de la ciudad y del templo. La gloria del Señor salió de en medio de la ciudad y se fue hacia el este y se puso sobre el monte de los olivos. Después de la retirada de la gloria del Señor se predicen muchos juicios terribles en las profecías que siguen, pero entremezclados con estos juicios están las promesas de restauración. Luego llegamos a los últimos capítulos de Ezequiel que describen la restauración, el foco, el centro. La parte más importante es la restauración de la gloria del Señor, la Shekinah, la presencia de Dios en el templo. La esencia de esta restauración se describe en Ezequiel 43 del 1 al 7. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. En esa dirección se había ido la gloria del Señor hacia el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Regresaba de la misma dirección en que se había ido, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre.
¿Logra usted ver la esencia? Se trata de la presencia visible y manifiesta del Señor para habitar nuevamente con su pueblo para siempre. Y esto declara el propósito máximo de Dios en su trato con el hombre. A veces tenemos una impresión errada, a veces pensamos que el propósito final de Dios es llevar al hombre al cielo, pero no es así realmente. Su propósito es que el cielo venga a la tierra y sobre todo que su presencia personal habite con el hombre. Esa verdad es consciente como todas las estructuras que se han edificado para Dios. Era el propósito del tabernáculo de Moisés, era el propósito del templo de Salomón. Siempre era un lugar de habitación donde el Señor estuviera en medio de su pueblo, para no dejarlo jamás. Pero a través de la historia el pueblo de Dios hasta este día se ha comportado de tal manera que Dios ha tenido que retirar su gloria. Sin embargo, el Señor es persistente en su propósito. Veamos por un momento más adelante que en la Biblia el propósito sigue sin cambiar. En Apocalipsis 21, versículos 1 al 3 dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el clímax, la culminación del propósito divino en la historia de la humanidad. No que Dios se lleve al hombre al cielo, sino que Dios haya tratado con el hombre de tal manera que lo haga apto para recibir su presencia como lugar de habitación en la tierra. Voy a leer nuevamente esas últimas palabras: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora regresemos al clímax del propósito de Dios. Según lo revela Ezequiel, leeré nuevamente el versículo 35 del capítulo 48 de Ezequiel. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Esto es Jehová allí. Esa es la consumación del propósito de Dios. También el del séptimo y último de los nombres de pacto de Jehová o Yahvé el Señor. Ahora regresemos para meditar en estos 7 nombres y sus significados. El primero es el que provee, el segundo es el que sana, el tercero es el que es nuestro estandarte, el cuarto es el que es nuestra paz, el quinto es el que es nuestro pastor, el sexto el que es nuestra justicia, y el séptimo el que está ahí, en el lugar en el que está usted, a su lado con usted en todo momento. El que provee, el que sana, quien es nuestro estandarte, nuestra paz, nuestro pastor, nuestra justicia, el que está ahí. Ese es su propósito, morar para siempre con su pueblo. También es su propósito para cada uno de nosotros individualmente, que cada uno de nosotros lo conozca como el Señor que mora permanentemente, el Señor que siempre está ahí en el mismo centro de nuestro corazón y nuestra vida. Me pregunto si usted conoce al Señor de esa manera. ¿Ha invitado usted alguna vez al Señor para que haga su morada permanentemente en su corazón y en su vida? Dios quiera que lo oiga. Escucha lo que dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el deseo del Señor. Es su propósito entrar en usted, hacer de su corazón y su vida la morada permanente de Dios, su hogar en toda su plenitud de pacto. En estos 2 aspectos de su naturaleza de pacto, Él quiere entrar y vivir en su corazón y vida. Pero Dios es gentil, no romperá la puerta para entrar. Usted tiene que abrirle, usted tiene que invitarlo para que entre. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Podría hacerlo ahora mismo? Repite esa oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú moriste por mis pecados y te levantaste de los muertos. Y ahora te invito para que entres en mi corazón, a vivir, a ser mi Salvador y Señor. Ahora dele las gracias, comience a darle gracias. Él ha estado esperando la oportunidad de entrar. En el momento en que usted abrió la puerta, Él entró. Y ahora su vida será diferente. Ese grande y maravilloso Dios que guarda su pacto no es alguien de quien usted ha oído hablar. Es alguien que está allí para siempre. Pero nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes. La próxima semana seguiremos adelante con otro tema rico y estimulante.